Buenas tardes muchachos, bienvenidos a su curso de redes neuronales, ¿cierto? Entonces les voy a explicar el problema que había hace 8 días con respecto a la cosa que se iba hacia infinito. ¿Cuál era el problema? Que cuando ustedes cuando las entradas son negativas, ¿cierto? Puede haber una mala interpretación de parte del error, porque digamos si usted tiene una salida deseada positiva y una salida obtenida negativa, pues este menos está a dar una diferencia positiva. Un error positivo es como si estuviera más adelante, ¿sí? Es como, o sea, lo interpreta como que este es el valor actual y este es el valor deseado. El valor deseado está en una ubicación dada y mucho más adelante está el valor que obtuvo. Entonces, ¿qué hace él? Él trata de volverlo más hacia atrás, es decir, aumentar hacia el lado negativo. Cuando él vuelve a la siguiente iteración, la salida se va a volver aún más negativa y el error va a aumentar mucho más. Y si sigue así, pues va a aumentar hasta el infinito, que era el problema que teníamos. Entonces, en la representación de entradas, ¿qué deben de tener presente, muchachos? En la representación de salidas, ¿cierto? Que era el problema que tenemos. En la representación de salidas, ustedes deben tener presente que la función sigmoide, que es la que más ampliamente utilizada, tiene salidas entre 0 y 1. Entonces, ustedes deben codificar sus salidas entre 0 y 1. Por ejemplo, si ustedes tienen las siguientes salidas, 0, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las codificarían? Pues tocaría crear dos salidas. Una que representa la primera, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿cierto? Asimismo, con las entradas, ya que la función sigmoide, ¿cierto? La función sigmoide tiene el siguiente comportamiento. Como la función sigmoide tiene el siguiente comportamiento, ¿sí? Vamos a observarlo aquí en el navegador, ¿sí? Entonces, como la función sigmoide tiene el siguiente comportamiento, entonces ustedes ¿qué van a ver imagen, como van a ver que esta tiene entre -1 y 1, pero tiene unos rangos intermedios, ¿cierto? Aquí. Entonces la recomendación es que las entradas sean entre -1 y 1, como para que ella diferencie qué tipo de entrada es, o entre 0 y 1 normalizada, para que la función, ¿cierto? Para que la función que ustedes vean aquí tenga algún significado para esto. Si ustedes observan, por ejemplo, 6 tiene el mismo valor que 7 en salida, o -5 y -6. Realmente es el mismo, no hay diferencia para la entrada. Entonces, las entradas, muchachos, recomiendo las entradas, ¿cierto? Acá, las entradas, vuelvo acá al octave. Las entradas ustedes deben tener presentes, ¿cierto? Con respecto a las entradas, que estén normalizadas entre 0 y 1 y 1 y -1. Eso es lo más importante, muchachos, para que no les pase este problema que tuvimos. Ahí me disculpo por el problema, pero digamos que también en mi caso es la primera vez del curso y hay algunos detalles que pues también yo estoy aprendiendo, ¿sí? O sea, todos estamos aprendiendo en esta etapa. Bien, muchachos. Muchachos, ¿faltó algo que haya hablado? Nadie me está escuchando. Entonces, bien muchachos, entonces básicamente esta es la explicación del primer problema, ¿cierto? Entonces yo creo pues que esto resume los 20 minutos que hablamos. Me disculpo por el tema del sonido, pero pues Linux no es 100% compatible con mi portátil. Algún día lo será, pero no es el momento. Listo muchachos y muchachones. Bueno muchachos, ahora para agregar la neurona, ¿cierto? Que habíamos quedado, ¿cierto? Entonces voy a crear un nuevo archivo, ¿sí? Voy a crear un nuevo archivo. Entonces, acá voy a llamarlo va_propagation con 3 neuronas en la capa oculta, ¿no? Bien, entonces muchachos, para agregar esa neurona, ¿cierto? Viene acá el cuento, ¿cierto? Primero, ¿qué cambios hay? En los pesos de la capa oculta, ¿cierto? Que ustedes ven acá en el va_propagation, en el peso de la capa oculta generamos para 2 neuronas, o sea, una fila, 2 columnas, ¿sí me siguen? Entonces aquí ya serían 3, ¿cierto? Ya serían 3, ¿y habría un cambio en los pesos de la capa oculta? ¿O no? 3, 3, ¿no? ¿Sí? Les explico por qué. Porque es que este es el número de neuronas que hay, y este es el número de entradas. Ahora bien, la capa oculta ahora ¿cuántas salidas tiene? Tiene 3, ¿cierto? Entonces, en este caso,
por eso cambia de esta manera, ¿sí? En la red neuronal tenemos que hacer algún cambio acá, ¿o no? En la misma red neuronal, o realmente sigue siendo lo mismo. Realmente no hay ningún cambio, ¿sí? O sea, lo bueno es que esta implementación es bastante genérica, entonces no hay problema, no hay cambios. Entonces, bien muchachos, ahora que sigue acá. En los pesos de la capa de salida, ¿cierto? Debemos trabajar el tercero, ¿cierto? Creo que muchos no lo tienen claro, entonces voy a pintarla, ¿sí? Voy a pintar a esa estimada red neuronal, ¿cierto? Vamos a pintar esa red neuronal que les decía, ¿cierto? Porque estoy haciendo estos cambios, para ver si salen de dudas. Entonces muchachos, miren lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo básicamente, ¿cierto? Estoy haciendo, tiene tres entradas, ¿no? X1, X2 y X3. Recuerden que la capa de entrada no procesa nada, entonces no es necesario pues ni mostrarla. Y tenemos tres neuronas de la capa oculta, ¿cierto? Acuérdense que en el primer caso, ¿cuántos teníamos? 2. Ahorita tenemos 3. Tenemos 3 neuronas en la capa oculta. Ahora bien, muchachos, X1 se conectan de esta manera. ¿Sí me siguen? X2 y X2 pues respectivamente. ¿Listo? Se conectan de esta manera. Y ahora, ¿qué pasa con la de salida? ¿Cierto? Con la de salida, ustedes van a ver lo siguiente, ¿sí? Hoy estoy como malos. Van a ver, ¿cierto? Que se agrega una. ¿Sí lo ven que se agrega esta? Y como agregamos otra más, pues toca tener en cuenta esto. Esto significa una fila más en la matriz de pesos, ¿sí? Recuerden que la matriz de pesos es para cada una de ellas. W1, este de aquí, este de aquí y este de aquí, este de aquí, ¿sí? Recuerden que cada fila representa las entradas de cada neurona. Entonces debemos agregar una fila más. Pero ¿qué pasa en las entradas de la neurona de salida? Pues tenemos un peso más, que es este de aquí. ¿Sí me siguen por qué hice esos cambios en la implementación? En la matriz de pesos. Ahora bien, ¿qué cambios vienen adicionales acá? ¿Cierto? ¿Qué cambios vienen adicionales acá? No. ¿Qué cambios vienen adicionales acá? No, quiero que capture el cursor. ¿Qué cambios adicionales vienen acá? Acá, vamos a ver. Entonces lo primero es pues que hay un peso, se va a actualizar el peso de la capa de salida, ¿cierto? Entonces las salidas de la capa oculta ya son 3, porque son 3 neuronas. ¿Estamos bien? Entonces agrego primero este nene, ¿sí o no? Bien. Ahora bien, tenemos que calcular el error de la neurona 3, ¿cierto? Entonces el error de la neurona 3, ¿de qué depende? ¿Sí? El error de la neurona 3, error neurona 3 de la capa oculta, ¿a qué es igual? Recuerden que es la derivada, ¿cierto? ¿De quién? De la neta de la capa oculta, ¿cierto? Entrada neta, capa oculta, ¿cierto? ¿Pero de quién? De la entrada 3, la entrada neta 3 de la tercera neurona. ¿Por qué peso está asociado a esa conexión? O sea, este peso de aquí. Este peso de aquí es el tercero de la capa de salida, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, sería por pesos, capa, salida en 3. Y lo que estamos propagando es el error de la capa de salida. Recuerden que estamos propagando el error hacia atrás, ¿sí? O sea, es como coger, como si la neurona de salida fuera la entrada y nuestra entrada fuera el error. Es lo que estamos haciendo aquí. Bien, y por el método del gradiente descendiente, pues con la derivada de la entrada neta, pues que esa incluye los pesos. Recuerden que es la derivada con respecto al peso, por eso se hace la derivada de la entrada neta oculta, ¿sí? Eso pues ya lo expliqué anteriormente. Esto es un copy-paste lindo, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué hacemos? Con la tercera fila, ¿cierto? Que esa es la que nos interesa. ¿Sí me siguen muchachos, mucharejas, muchachones? Bien, ¿y qué error me interesa acá? En el error de la neurona 3, ¿cierto? Y acá con los respectivos patrones. ¿Me siguen muchachos? ¿Todo bien ahí? Esto ya debería de funcionar. Echémosle candela.
¿Qué error hay? Ay, no. Entrada neta, capa oculta. Pero qué error. Ay, no. Línea 116. A ver, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Vamos a ver. Esperen. Derivada, entrada neta oculta por pesos. Capa de salida por el error de la capa de salida. ¿Y ahora por qué está llorando? Ay, sí. Era eso. ¿En dónde? Capa. Ay, sí, gracias. Era esa cosita. ¿Sí? Listo. Entonces, hagámosle va propagation a eso, pues. Aquí está. Mira lo que pasó con el error. Bueno. Ahora vamos a ejecutar. Forward. Miren lo que pasó con el error con respecto al caso anterior. ¿Qué pasó? Era 1.8 y ahora tenemos 1.3. Es decir que mejoró. O sea, cada problema, muchachos, depende, ¿sí? O sea, yo no les puedo decir cuántas neuronas o cuántas capas ocultas tiene. Eso depende del problema, ¿sí? De la complejidad del problema. Pero vieron que agregar una tercera neurona se mejoró, ¿sí? Se mejoró el tema del error, ¿sí? Bien, muchachos. Por lo pronto, no sé si tienen dudas, sentimientos. ¿Dudas o sentimientos, muchachos? ¿Nada? ¿Por allá? ¿Nada? ¿La gente de Buga no dice nada? ¿La gente de Zarzal? ¿Todo bien? Pero ahora no. ¿Y allá atrás? ¿La gente de Tuluá? No, me equivoco. ¿Ustedes son de Tuluá? ¿Sí? Claro. Bien, para agregar la tercera neurona, ¿cierto? Pues debes tomar en cuenta que cambian varias cosas. En los pesos de la capa oculta hay que considerar esa tercera neurona. Por lo tanto son 3 filas. ¿Sí la ves acá? Y en la capa de salida pues ya tenemos 3 pesos, ¿cierto? Que es este de acá, porque es que ya son 3 salidas, ¿sí? Y lo que hice acá fue extender el tema de la actualización de pesos. Hay un nuevo peso en la capa de salida y hay que considerar que hay una tercera neurona a la cual hay que propagarle el error, ¿sí? El error debe propagarse hacia atrás, ¿cierto? Entonces esto es básicamente este problema. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a ver algunas observaciones sobre backpropagation, ¿sí? Para que estén felices. La próxima clase es una práctica, ¿sí? Vamos a resolver un problema así gordo, bien gordo. Bueno, no tan gordo como yo, pero bien gordo, ¿sí? Vamos a ver. Esperen, abro el... Bien, muchachos, entonces, dígame. Esta instrucción de acá le está asignando a estas, son 2 variables. Sí. Le asigna todo esto que está entrando a la función backpropagation. No, es que mira arriba la función backpropagation. Mira arriba, el título de la función. Que la función tiene 2 salidas. Backpropagation tiene backpropagation no, eso es red neuronal. Backpropagation tiene estas 2 salidas, entonces una función con 2 salidas, entonces de esa manera las integra. Es que este lenguaje de programación permite que una función retorne más de una cosa. Vamos que rompe un poco el paradigma de lo que uno está acostumbrado. O sea, uno puede tener una o más salidas. Sí, esa es la respuesta. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar sobre el problema del factor de aprendizaje, muchachos. Lamentablemente no es posible conocer el factor de aprendizaje, ya que depende de quién, del problema, ¿cierto? Por lo que se debe adicional se debe seleccionar un valor de aprendizaje por lo que se debe seleccionar un valor de aprendizaje. Pero hay varios problemas. Un valor muy pequeño hace que la convergencia sea muy lenta. Un valor adecuado optimiza el número de iteraciones necesario para la convergencia, y un valor muy grande hace que la convergencia sea lenta, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ver vamos a ver un ejemplo que incluya 2 pesos, ¿cierto? Vamos a pensar en este mundo. Vamos a pensar en este mundo. Vamos a pensar en este mundo, ¿sí? Entonces, imagínense que estos son unos pesos W1 y W2. ¿Sí me siguen?
esta zona de aquí indica pues el punto de error igual a 0, ¿sí? Y supongan que voy a dibujar acá unas líneas de error. Los errores, digamos, son estos valores, ¿sí? Son los errores. Este es el objetivo, el error igual a 0, este es el objetivo, y estas son líneas de errores. Digamos que el error tiene un comportamiento no lineal, de hecho. Entonces, muchachos, los valores aleatorios, recuerden que, ¿cómo seleccionamos los pesos inicialmente? Aleatorio. Supongo que cayó aquí el error, ¿cierto? ¿Qué hace el método del gradiente descendiente? Cuando ayuda de la factor de aprendizaje. Uno poco a poco en cada iteración que va haciendo. ¿Se va aproximando a dónde? Al error, ¿cierto? Uno trata de... Ese es el chiste del aprendizaje, pero este tamaño de esta aproximación depende del factor de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué pueden ver, muchachos? Primero, si es muy pequeño, ¿qué va a pasar con el tamaño de este vector? Va a ser más pequeño, por lo tanto necesitan más iteraciones para hallar el punto deseado, que es este de aquí. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa si es muy grande? Si es muy grande, voy a dibujarlo en agua marina, si es muy grande, van a tener este problema. Chan, 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 empiezo a tener oscilaciones. El error aumenta, el error disminuye, el error aumenta, el error disminuye, el error aumenta, aunque muchos lo han visto, ¿sí? Eso es lo que yo esperaría que ustedes llegaran con el taller 2. ¿Se acuerdan que hay un punto que varía el factor de aprendizaje? Ustedes dan cuenta que el error empieza a aumentar, luego que disminuye, luego aumenta, disminuye, eso significa que está oscilando. Cuando pasa eso, significa que el valor de aprendizaje que han escogido es muy grande, ¿sí? Si es muy pequeño, es una manera más segura de llegar, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo? Básicamente sí, hagan de cuenta como si ustedes están buscando la casa de un amigo o amiga, ente o enta que amen, lo que sea, ¿sí? Entonces, sí, hoy en día ya ustedes saben que eso es muy general, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si ustedes van en un carro hacia esa casa y van muy rápido? ¿Qué pasa si están pasando por esa vía? ¿Qué puede pasar? Pues usted puede pasarse, ¿cierto? ¿Y qué hace usted para corregir eso? Da en reversa. Pero ¿qué pasa si da reversa muy rápido? Pues vuelve a pasar, ¿cierto? Tarda mucho en la convergencia. Ahora imagínense que el carro va a 10 kilómetros por hora. Hay posibilidad que se pase, es muy bajita. Pero ¿qué pasa? Se demora mucho más. Eso es el tema del factor de aprendizaje. ¿A qué velocidad nos acercamos a el objetivo, que es el error cero? ¿Sí? Hagan de cuenta que estos son dos pesos. Ahora bien, eso no es una gráfica de este tipo. Como hay muchos pesos, es una gráfica en RN. Eso es una curva, de hecho, eso es un plano, de hecho, en RN. Sí, un plano que tiene huecos. De hecho, hay trampas, ¿cierto? Yo les puedo... hay unas gráficas que me gustan de los libros. Por ejemplo... Si eso es que redes neuronales es como una exploración en espacio en RN. Supongamos que estamos en R3, ¿cierto? Entonces, muchachos, esto es una curva, ¿cierto? Esto es una curva. Pero esta curva tiene muchos... Supongan que es algo así. Pero esta curva tiene como unos huequitos. Eso está mal dibujado, ¿sí? Entonces, en redes neuronales uno corre el peligro de quedarse en algo que se llaman mínimos locales, ¿sí? Pero no el mínimo global. Sí, eso es un problema mucho de las técnicas de inteligencia artificial. De hecho, si el próximo semestre en computación evolutiva, los invito a ver ese curso porque ahí explican muy bien esta parte. A eso se le conocen como mínimos locales, o sea, son soluciones buenas, pero no son las globales. ¿Qué pasa con un factor de entrenamiento pequeño? Se puede quedar atrapado en una solución local. Entonces también tiene su desventaja por otro lado. Aquí tocaría es mirar, y un factor de aprendizaje grande, si no corre tanto ese riesgo, porque él se sale de ese mínimo local. ¿Sí? Se puede salir de ese mínimo local. Esto es un problema clásico que uno tiene en los algoritmos de inteligencia artificial. Uno puede llegar a mínimos locales, porque estamos hablando de una curva en RN, o sea, estamos hablando de un plano en RN, ¿sí? Y el plano tiene huecos, y los huecos son buenos, ¿sí? Pero hay un hueco más grande que me interesa, ¿sí? Son horribles, ¿cierto? Sí, pero ustedes ya están acostumbrados, digo lo bueno. No, la dimensión la dan los pesos. O sea, este es un caso donde hubieran 3 pesos. Sí, porque ya es NR4. Si es, imagínense ahora el espacio de búsqueda en
en algo que acabamos de hacer, que habían, ¿cuántos? 9 más 3. Es un espacio en R12, ¿sí? Es una curva en R12, no lo podemos imaginar. En los libros lo pintan así en R3, ¿sí? Entonces, existe mucho este problema de los mínimos locales. Muchachos, las técnicas de inteligencia artificial sufren mucho de esto, ¿sí? O sea, ustedes piensan de que las técnicas de inteligencia artificial pues son perfectas para muchos problemas, y la respuesta es no. Si usted no ajusta bien las cosas, realmente no va a obtener buenos resultados. Como vimos en el XOR, uno esperaba la solución perfecta, ¿no? Pero hay que romper ese paradigma, muchachos. Lo que se busca en las técnicas de inteligencia artificial es reducir errores globales, ¿sí? Errores globales. ¿Sí? Eso es lo que uno quiere. ¿Vale, muchachos? Siento haberlos decepcionado. ¿Están decepcionados? Es triste, ¿cierto? Sí, de hecho, por eso los profesores que son del área de algoritmos y eso no son muy amantes de eso. Es que tienen razón que las técnicas no son precisas. Pero para eso existen heurísticas para mejorar eso. De hecho, este algoritmo les voy a explicar una de las tantas heurísticas que hay. Es que hay muchas heurísticas para mejorar el algoritmo de backpropagation, que de hecho usted ya la hizo, que fue la del peso variable, ¿sí? Que es lo que voy a entrar. Bueno, pero antes de eso, el factor aprendizaje, pues si nosotros queremos mejorar la cosa, haríamos de ajustarlo en cada iteración. Si el error se incrementa, ¿qué hemos de hacer? ¡Ey, cálmela! ¿Cierto? De pronto estamos oscilando. Entonces, ¿qué hacemos con el factor de aprendizaje? Lo disminuimos. Y si el error se decrementa, ¿qué deberíamos de hacer con el factor de aprendizaje? En una iteración dada, el error dio menos. ¿Qué deberíamos de hacer? Incrementarlo. ¿Por qué? Con incrementarlo, ¿qué ganamos? Lo que hace un carro cuando va a llegar a una parte, que ya está seguro. ¿Qué hace un carro? ¿Aumenta o disminuye la velocidad? Ahora aumenta, para llegar más rápido. Cuando ya tiene seguro, o sea, dice, no, es que por aquí está disminuyendo el error, no, vámonos más rápido. Con el factor de aprendizaje más grande, entonces nos tratamos de aproximar a la zona que queremos, que es del error poco. Bien, entonces ahí entra el algoritmo de backpropagation con alfa variable, ¿sí? Entonces vamos a introducir 3 parámetros. Rho, que es un número menor que 1 y mayor que 0. El Rho lo vamos a utilizar cuando el error D aumenta, que lo vamos a multiplicar por el factor de aprendizaje. ¿Qué pasa con eso? Pues el factor de aprendizaje se reduce. Y tenemos el alfa, que es mayor que 1. Lo hacemos cuando el error se reduce. Cuando el error se reduce, ¿qué buscamos? Aumentar el factor de aprendizaje. ¿Et sub 0 es el factor de aprendizaje? Sí. Entonces, ¿cuál es la regla? Sí, bueno, la regla es la siguiente. El factor de aprendizaje de la siguiente iteración es Rho por et sub k si el error se disminuye, ¿cierto? Si el error se disminuye, esperen a ver si es mayor que, es menor. Ah, no, estoy bien. Y esto es, si el error, esto es WK más 1, ¿vale? Que es un error de notación. Entonces, muchachos, si el error actual es menor que el error anterior, entonces, ¿qué hacemos con el factor de aprendizaje? Esto debería aumentarse, ¿cierto? No, es mayor que 1 y cercano a 1. Esta vaina está... Aquí es alfa y aquí es Rho. ¿Sí me siguen por qué? O sea, si el error de aprendizaje... Ah, no, estoy bien. Ah, no. Alfa acá y Rho acá. Ya les explico por qué. Si el error disminuye, ¿qué debemos de hacer con el factor de aprendizaje? Aumentarlo. Alfa es mayor que 1, ¿sí? Y Rho es menor que 1. ¿Qué pasa si el error aumenta? Debemos disminuirlo, ¿cierto? Eso es lo que se suele hacer. Entonces, muchachos, les voy a mostrar la implementación. La descargan ahora porque había una cosa allí que corregí ahora, que era de unos pesos que me olvidaron. Entonces, vamos a ver la implementación. Muchachos, resulta que esa implementación es exactamente la misma que hemos tratado. Simplemente vamos a agregar una cosa más, ¿sí? Entonces, auxilio. Acá. Entonces, muchachos, vamos a ver esta implementación, que es backpropagation variable. Esta backpropagation variable que tiene es exactamente lo mismo que hemos visto, pero ¿qué hacemos? Vamos a hacer primero una medición del error, ¿sí? Antes que nada medimos el error tal cual de la red neuronal para poder tener una medida de error. ¿Sí me siguen? O sea, yo calculo inicialmente, lo voy a llamar como error anterior.
¿sí? Luego, ¿qué hago? Actualizo los pesos y recalculo y calculo el error actual, ¿sí? Y ahora bien, ¿qué pasa si el error es menor que el error anterior? Si el error disminuye. Debería aumentar el factor de aprendizaje, ¿cierto? El A es... no, el RO es mayor que el A. No, está bien esta vaina. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa acá? Si el error disminuye, aumento el factor de aprendizaje. Y si el error aumenta, ¿qué hago? Lo disminuyo con el A. ¿Sí lo ven acá? RO igual a 1.1 y A igual a 1.5. Entonces, realmente el RO es el que es mayor que 1, ¿cierto? No, ya sé cuál es el problema. Esto es alfa y esto es RO. ¿Listo? Igual, o sea, ya me entendieron, es lo importante. Entonces, muchachos, cuando el error disminuye, aumentamos el factor de aprendizaje. Y cuando el error aumenta, lo disminuimos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Todo bien por allá? ¿Sí? Eso es para evitar las oscilaciones. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos, voy a hacerlo en este XOR de 3, ¿cierto? Esperen a ver si está full. Aquí falta un detalle, ¿no? Que como son 3 entradas, entonces es 3. Sí, yo giré cerebrado, lo siento. Entonces, muchachos, capa oculta de 3. ¿Listo? Yo ahorita les subo esto al campus. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas, sentimientos? ¿Todo bien? Entonces, miren qué pasa con este backpropagation con XOR de 3. Backpropagation, XOR de 3, variable. Miren lo que pasó con el error. Hasta ahora teníamos 1.8. ¿Ahora qué pasó con el error? 1.52. ¿Ya ven que va disminuyendo? O sea, ahora el error es menor, ¿sí? Porque hay un control del error, ¿sí? En cada iteración se busca que si el error sube, bueno, yo no quiero que suba más. Entonces, ¿qué hago? Bajo el factor de aprendizaje. En caso contrario, ¿qué hago? Lo subo para acercarme más rápido a la solución. Si ven, esta es la mejor solución que hemos obtenido, con un error global de 1.52. ¿Sí recuerdan los anteriores globales? Que era 1.80 y algo, 1.70 y algo, cuando agregamos la neurona, y este 1.52 ha mejorado, ¿sí? Ha mejorado. No miren esos patrones de salida porque les va a dar, ¿sí? Pero estamos mirando ese error global. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Sentimientos con Z? ¿Nada? Tocaría más datos de prueba. Sí, pero si es un XOR de 3 tampoco tiene suficientes entradas. No, eso tocas con ya datos muy grandes. O sea, este algoritmo de propagation tiene ese defecto, ¿sí? En redes competitivas va a mejorar eso, ¿sí? Que es la sesión que viene, esto va a mejorar, ¿sí? Bastante, ¿sí? Entonces, en redes competitivas hacemos una competencia dentro de la misma red neuronal para acelerar la convergencia. O sea, lo que se busca con redes competitivas es acelerar la convergencia, ¿sí? Entonces, muchachos, este backpropagation, si lo van a utilizar para, por ejemplo, ustedes para sus trabajos de grado, que ustedes probablemente lo usen, tomen en cuenta que deben tener mucho, sé que a ustedes probablemente les va a tocar trabajar con eso. A Ramírez también. ¿Quién más? Ustedes andan, no, ustedes hicieron trampa. ¿Usted qué está haciendo? Ustedes son de tecnología, entonces pues hasta que no pasen ingeniería. ¿Ustedes? ¿Con sistema de recomendación? Probablemente le toca, ¿sí? Probablemente le toca. Entonces tomen en cuenta que necesitan bastantes datos. Si ustedes tienen pocos datos, estrategia de aprendizaje supervisado no es la mejor, ¿sí? No es la mejor. De hecho, con esto en un trabajo de grado que hicimos hace un año, que entregaron los estudiantes de acá, tuvimos ese bendito problema. Tuvimos que sacar datos de donde no los habían, ¿sí? O sea, ¿qué nos tocó hacer? Teníamos una base, era una tesis que hicimos sobre diagnóstico de enfermedades en caninos, ¿sí? ¿Qué tocó hacer? Tocó ir a varias veterinarias y sacar historias clínicas a mano porque no habían suficientes datos para entrenar ese backpropagation. Y aún así, dio una eficiencia del 70%. Es bastante cercano al aleatorio. O sea, realmente los resultados no fueron pues, o sea, si uno tiene más del 90 no dice bien, pero fueron del 70. Y eso con mucho esfuerzo buscando, o sea, encontramos 200 historias clínicas en diferentes veterinarias rogándole a veterinarios,
¿sí? Afortunadamente un familiar mío es veterinario, entonces pues por ahí sacamos varios, pero, o sea, tomen en cuenta cuando me metan en trabajos con esto, ¿sí? Que deben tener muchos datos para aprendizaje supervisado. Ya vamos a ver en las otras estrategias que la cosa mejor, ¿sí? Pero a propagation, lo bueno es que es fácil de implementar. ¿Ustedes que alguna dificultad implementando eso? Eso es fácil. De hecho, ustedes pasan esto después. El lenguaje de programación que he visto que es como tiene más cositas para esto es Python. Pasar esto a Python es casi lo mismo, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, ¿o no? ¿Qué opinan allá? ¿No han visto Python? ¿Qué lenguaje de programación hasta ahora conocen? Bueno. ¿Sabes por qué dañan el día, muchachos? ¿Cómo? Es mejor, o sea, en programa web yo prefiero Django, Python. Yo prefiero Django, porque es que PHP, digo que está siendo grabado, ¿sí? En PHP, ¿sí? No, eso, si viéramos un curso de Machine Learning, sería parte del contenido. De hecho, clustering es parte de, o sea, también sirve para solucionar estos problemas, porque es que usted tiene un conjunto de datos y usted trata de clusterizarlos, ponerlos por grupos. Es lo mismo que estamos haciendo acá, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero pues esto es otra estrategia. La otra estrategia es regresión lineal. O sea, eso que vieron ustedes de regresión, del error y eso utilizan es una técnica de Machine Learning, ¿sí? Realmente el redes neuronales en sí es esto que estamos viendo. Sí, no, en ese caso no. Pues yo conozco el Camins. Se necesitan bastantes datos y que los datos estén apropiadamente etiquetados, ¿sí? Para mayor información, ojalá den un curso que llama KDE, Descubrimiento del Conocimiento en Base de Datos, y le explican cómo trabajar todo eso. Es que eso dedica como 6 semanas a eso. Aquí solo una habladita y ya, ¿sí? Pero eso lo ven en Descubrimiento en Base, no sé si lo han dado allá en la sede, ¿no? ¿Y el profesor que quedó nombrado experto en base de datos? ¿O no? ¿No? Ah, complejo. Pero bueno, aquí hay un profesor que posiblemente vuelve en un año, que está estudiando doctorado, que posiblemente de KDE. ¿De sistemas no hay? Ah, pensé que en Zarzal habían abierto para sistemas. No van apenas. Ah, sí, bueno, toca esperar. Ojalá lo pongan en ese área, sería bien. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Sentimientos? ¿No? Ok, muchachos, vamos a terminar este tema y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos acá. Bueno, aquí hay un pequeño error que tenía trocados este alfa y este p, pero es conocido. Alfa es menor que 1 y p es mayor que 1, pero cercano. ¿Listo? Pero bueno, eso ya se entiende. Bien, muchachos, algunas generalidades. ¿Cuántas capas debe tener un perceptrón multicapa, ¿cierto? Para solucionar con backpropagation. Depende del problema, ¿sí? Depende del problema. Si el problema es muy complejo, pues yo optaría por aumentar el número de capas. Pero aumentar el número de capas, ¿qué consecuencias tiene? La ¿cierto? La complejidad se dispara, ¿sí? Estos son problemas exponenciales. Entonces ya imagínense en aumentarle la entrada. Ustedes saben qué le pasa, ¿no? Y ustedes le debieron haber explicado eso, qué pasaba cuando aumentaba la entrada, en problemas que son NP. O sea, resolver una red neuronal, encontrar los pesos es un problema de NP. NP hard, de hecho, ¿sí? Es un problema que tiene complejidad exponencial. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo aumento la entrada así relajado en un problema exponencial? Ustedes vieron FADA. Acuérdense de esa FADA, ¿no? Muchachos, pues cuando ustedes tienen un problema exponencial se dispara la complejidad. Bien, muchachos, normalmente 3 capas es más que suficiente. 3 capas es una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. ¿Sí me siguen? ¿Qué pasa? Muchachos, ¿sí me siguen o no?
Pues que quedan ahí como todos y yo como que ¿qué pasó? Dije algo mal. Aumentar las capas, bueno, y es más viable aumentar el tamaño de la capa oculta que agregar capas. Entonces tengan eso presente, aunque les voy a pedir ahora que coloquen otra capa. ¿Sí? Velocidad de convergencia. Entonces se navega a través del gradiente descendiente para encontrar el error. ¿El entrenamiento qué da? La velocidad de convergencia. Entre más pequeño es mejor, pero ¿qué requiere? Más datos. Un valor de entrenamiento muy alto produce oscilaciones. O sea, una iteración el error baja, en el otro sube, baja, sube, baja, sube. Y por eso pues esta implementación con el alfa variable. ¿Sí? Bien, la función de activación se recomienda que sea no lineal. En este caso utilizaremos sigmoidal, ¿sí? Que su derivada pues es escrito en términos de ella misma, por eso es que nos gusta, ¿sí? Para garantizar un procesamiento no lineal. Si la función de activación es lineal, el procesamiento es lineal. Asimismo, una función no lineal da más poder clasificación de datos, porque puede tener patrones no lineales. Para mejorar la precisión del algoritmo, se recomienda estandarizar los datos mediante una distribución gaussiana con media serie de desviación estándar igual a 1. Pero no haremos eso, ¿sí? Vamos a trabajarlos con las estrategias que les indiqué, que son más sencillas. Pero lo ideal es bajo una distribución gaussiana. ¿Se acuerdan de simulación y probabilidad estadística? ¿Sí? ¿Ustedes sí? ¿Usted y allá? ¿Sí? A ver, ¿cómo los transformo con una distribución gaussiana? ¿Qué hago? ¿Cómo transformo los datos de entradas a algo que tenga media serie y desviación estándar 1? Muchachos, ustedes, bueno, se salvan por ser de tecnología, pero los de ingeniería que eran semestre pasado simulaciones, ¿o qué pasó? Eso solo llegó y ya. Bueno, toca hacer una transformación de los datos para pasarlos a la distribución. Pero bueno, no vamos a pelear, muchachos. Por ahora van a utilizar las estrategias que les comenté, que son más sencillas. ¿Sí? Bien, muchachos. La red neuronal, el objetivo es generalizar, es decir, identificar patrones. Si la red memoriza los patrones de entrada, es decir, que si los hace bien, que es lo que le preocupa a usted, estamos en sobreentrenamiento, es decir, que la red se vuelve especialista. Si se vuelve especialista, solo responde ante los patrones de entrenamiento. Si usted le mete patrones distintos al entrenamiento, darán errores muy grandes, ¿sí? Y el sobreentrenamiento trae consecuencia que el error sobre los datos de entrenamiento sea pequeño y los de prueba sean grandes. Entonces, mucho cuidado. Y esto es, la línea azul, muchachos, representa este es el tiempo, el número de iteraciones. Muchachos, observen esta bella gráfica. ¿Qué pasa con cada vez que aumentamos las iteraciones, qué pasa con el error de entrenamiento? Baja, ¿no? Y asimismo el error general va bajando, pero llega a cierto punto donde ya se lo aprendió de memoria. Y entonces, ¿qué pasa con el error de generalización? El error de generalización sube, ¿sí? Entonces tampoco se debe entrenar hasta la muerte, ¿sí? ¿Ya? Si la entrenas hasta la muerte, pues morirá, ¿sí? No podrá reproducir, no podrá producir bien, o sea, no podrá predecir bien las cosas. ¿Listo? En un ambiente nomás sea como la confianza, se vuelve tan operativo. Sí, o sea, los pesos básicamente responden solo a los patrones de entrada. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que cuando le metes otros patrones, va a dar un error muy grande, porque es que solo reconoce los de entrada. Entonces, se preparó, exactamente. Es como cuando ustedes le enseñan las tablas de memoria. Ustedes le enseñan la tabla 2 de memoria. De hecho, pésima estrategia para enseñar eso. No me lo enseñaron así. Aprende la tabla de memoria, la tabla del 2. Y yo le pregunto 3 por 5. No hay que callar, ¿sí? Porque su red neuronal aprendió solo la tabla con los datos de prueba del 2. Lo aprendió tantas veces que se memorizó, más no se aprendió el proceso. Y en el orden. Ahora si no se lo cambia es peor. Es peor. Bien, muchachos, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cierto? Que vamos a utilizar la primera. Regularización por parada temprana. ¿Qué hace? Se separa el conjunto de entrenamiento en dos conjuntos. Uno de entrenamiento y otro de validación. El conjunto de entrenamiento realizaremos el entrenamiento de la red tal cual y lo hemos trabajado, pero con el de validación calculamos el error de entrenamiento. ¿Sí me siguen? ¿Se acuerdan que uno calcula un error global? Entonces vamos a coger los datos y lo vamos a separar en dos. El primer conjunto lo utilizamos para entrenar el backpropagation común y silvestre, pero el criterio de parada lo da el conjunto de validación.
Entonces, esto garantiza, esto ayuda a que exista una generalización. ¿Sí me siguen la idea? Normalmente se toma un 20% de los datos totales para la validación. Yo lo he hecho acá, muchachos, muchachas, muchachones, señoritas, señores invertembras, yo lo he hecho acá, ¿cierto? Si se ven los Simpsons me entienden esa analogía, ¿no? Animales, invertembras, ¿no? ¿No se acuerdan del capítulo de los Simpsons donde Homero iba a una isla donde los transformaban en animales? Él dice eso. No, aquí nadie me entiende. Sí, ya la tiene. No, muchachos, estoy muy, muy triste. Entonces, ¿cómo sería un backpropagation regularizado? Que es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes van a ver que yo he separado el conjunto de datos en dos, que es el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. ¿Sí lo ven acá? He cogido el 80% de los datos, 60% lo utilizo para entrenamiento y 40% para validación. ¿Listo? Eso es para sacarlos, ¿listo? Eso es una jugada. ¿Bien? ¿Por allá bien? ¿Por acá bien, muchachos, lo que he hecho ahí? Partí el conjunto de entrenamiento en dos, uno para entrenamiento y otro para validación. ¿Qué cambio hay acá? ¿Cierto? Hago normalmente el backpropagation, pero el error lo calculo sobre el conjunto de validación, ¿sí? O sea, con unos datos entreno y con otros datos calculo el error cuando he cambiado los pesos de la red neuronal. Eso ayuda a evitar el sobreentrenamiento y es lo que se suele utilizar ya estrictamente hablando. Por eso se necesitan, ¿qué, muchachos? En este tipo de soluciones, ¿qué se necesita? Muchos datos. Entonces, por ejemplo, ustedes están haciendo algo de procesamiento de imágenes, ¿no? Con Machine Learning. Entonces, ¿mencionan usar Machine Learning? Díganme que sí. Entonces, miéntanme, mejor dicho. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Si ustedes no tienen muchos datos y el problema es complejo, entonces van a tener ese problema, ¿sí? Quizás el backpropagation no es la mejor solución. Quizás una red de base radial, lo que vamos a ver más adelante, sea una mejor solución. Pero si van a utilizar backpropagation, que es que se agarra a todo el mundo, ¿cierto? Pues es más fácil de implementar, realmente implementar esto es muy fácil, ¿sí? Pues para lo que viene, ¿sí? La que nos va a costar trabajo a todos a implementar son las redes recurrentes. En eso estoy trabajando en estos momentos, que tengo un pequeño problema, ¿sí? Porque es que las redes recurrentes, las salidas se conectan a las entradas. O sea, las salidas son entradas más. Entonces, bueno, pero por lo pronto preocupémonos por ese y por el parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo el error lo calculo sobre el conjunto de validación. De esta forma se suele trabajar en esto. Tiene el conjunto de datos. Coja unos datos para entrenamiento. Y esos datos que usted coge para entrenamiento los parte en dos conjuntos. El primer conjunto precisamente para entrenar y el segundo conjunto para validar. Y el conjunto de validación yo lo utilizo para cálculo verdadero. Exactamente. El de entrenamiento suele ser más grande que el de validación. Yo utilicé 60-40, podría ser 70-30, ¿cierto? Ya depende, ¿sí? Del 80% de los datos, ¿sí? Entonces, cojo el 80% de los datos para entrenamiento. De ese 80%, puedo coger de ese conjunto 60-40 o 70-30 para entrenar y para validar, ¿sí? Pero esto funciona muy bien cuando tenemos un gran conjunto de ¿qué? De datos. Si no tenemos un gran conjunto de datos, muchachos, como ustedes dicen, bailas, no se hace mucho, ¿sí? O sea, estas técnicas, muchachos, al igual que los algoritmos evolutivos, sufren de que necesitan bastantes datos, ¿sí? Los algoritmos evolutivos también necesitan bastantes datos. Siento decepcionarlos, muchachos. ¿Están decepcionados? ¿Esperaban más? Pero sí, lamentablemente les tengo que decir lo bueno, lo malo y lo feo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ramírez, usted en su trabajo de grado, usted está planteando algo con juegos, ¿cierto? Más. ¿Qué piensa usar? ¿Redes neuronales? Sí. Sí, tenga presente que se va a utilizar bastante redes neuronales, necesita bastantes juegos, ¿sí? Bastantes juegos para entrenar el NPC. Para entrenar el NPC es un jugador, un carácter no jugable. ¿Ah? Sí. Sí.
Pero necesitas bastantes, lo acabas de ver. Si tienes poquitas, ese fue el gran error que nosotros cometimos. Por eso es que también me animé a dar este curso. Porque es que uno son cosas que uno no ve, ¿sí? Entonces son cosas que ustedes deben tener presentes a la hora de entrenar la mayoría de técnicas de inteligencia artificial sufren de esto, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial, por eso es que a los profesores que son del área de, como menciono, de algoritmos exactos, casi no les gusta esto. Lamentablemente yo soy un poquitico como promiscuo y me gustan las dos cosas, tanto lo exacto como lo estocástico, que es esto. Estocástico es que tiene elementos aleatorios, ¿sí? Entonces, me gustan las dos cosas, pero a la mayoría de profesores por eso es que no les gusta. Como ven que ven aquí, muchachos, si yo no tengo muchos datos, ¿realmente sirve? No. Es mejor utilizar alguna solución mediante algún algoritmo. De hecho, regresión lineal es un algoritmo preciso, ¿sí? Para estos casos también pueden utilizar regresión lineal, o sea, encontrar un polinomio que separe los dos conjuntos de datos, ¿sí? El polinomio usted lo evalúa, si es mayor que ese valor es de un conjunto, si es menor es de otro conjunto, básicamente trazar como una especie de línea. Eso es lo que uno hace en regresión lineal. O sea, ¿ustedes han visto algo de experimentación física? Sí, entonces... Ah, bueno, perfecto. Entonces podemos hablar de modelos lineales y no lineales. Genial, ¿sí? Yo sé que ustedes eran doble carrera. Bienvenidos a mi mundo. Entonces, bienvenidos al mundo de no dormir. Entonces, sí, es que doble carrera suena hasta, ¿cómo es que se dice? Despectivo, ¿no? Pero sí, yo estudié 2 carreras también. Entonces, sí. Genial, muchachos. Entonces, perfecto, me entiendo. No tengo que hacer tantas aclaraciones. Entonces, bien, muchachos, ¿tienen preguntas, sentimientos? ¿Hasta acá? Pero sí, más o menos les quedó la idea por acá. Bueno, ellos me dicen que si usted Ramírez por allá, el grupo de Ramírez, ¿qué me dice? Veascos, ¿qué dice por allá? Por acá Zarzal, ¿qué me dice? ¿Bien? ¿Qué trabajarle? ¿Qué dice por allá Tuluá 2? ¿Bien? Ok, cada vez veo menos gente, pero bueno. Bien, muchachos, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cojan el backpropagation, ya les voy a subir los ejemplos buenos, que ya corregí las imprecisiones. Agregué una segunda capa oculta con 2 neuronas. Agreguen una segunda capa oculta con 2 neuronas. Si ustedes la pueden agregar, ya esto está entendido, ¿sí? La parte de la propagación hacia atrás. Si no, pues bueno, miramos, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, voy a tener la grabación. Listo, muchachos, entonces vamos a implementar esta red, ¿cierto? Hay cosas que ustedes deben tener presentes, muchachos. Lo primero es que cuando ustedes calculen el error de acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver cosas sobre el diseño. Vamos a pensar un poco sobre el algoritmo de propagation. Cuando ustedes calculen el error de acá, este se propaga por acá y se propaga por acá y se propaga por acá. Bueno, algunos lo hicieron de otra manera, pero igual está bien. Entonces el error se propaga a estas redes. ¿Sí me siguen? Tú lo hiciste al revés, pero da igual, es la misma vaina, ¿sí? Entonces, aquí vamos a calcular otro error. ¿Sí me siguen? Es sub y es sub z. Ahora, ¿qué pasa en esta capa de acá? Ahí viene lo interesante. Que este error, que lo vamos a llamar etsui, depende de este y de este. ¿Sí lo ven? Depende de esto. Asimismo, muchachos, si hay más de una salida, ¿cierto? Si hay más de una salida, pues deben mirar el error en cada neurona de salida. Y se propaga. Digamos, por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis. Si yo otra neurona acá, entonces el error, ¿cómo se propagaría? Hacia las que están atrás conectadas. ¿Sí me siguen? Recuerden que en el parcial podría pasar, digo, la próxima semana vamos igual a trabajar con más de una salida, para que lo trabajen. Entonces, muchachos, ¿sí me siguen acá la idea sobre la propagación del error? Listo, muchachos. Entonces vamos a trabajar esta cosa por partes, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar esto por parte. Lo primero que vamos a hacer es implementar la red neuronal, ¿cierto? Vamos a implementar la red neuronal. Vamos a empezar despacito. Entonces voy a crear un nuevo archivo, ¿cierto? Que voy a llamar backpropagation propagation clase. Yo subo esto, clase.m. Listo. Entonces ¿qué necesitamos del backpropagation normal? ¿Cierto? Nosotros trabajamos con el de 3 entradas, ¿cierto? ¿O el de 2? Déjenme ver. El de 3 entradas, ¿cierto? Bueno, entonces necesito el de 3. Backpropagation XOR 3. Entonces voy a basarme en este. Voy a copiar
estas funciones, ¿vale? Porque pues es la misma vaina. Bien, muchachos, estas funciones, entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Muchachos, antes de empezar en Plot Propagation y esas cosas, lo primero que hay que hacer es implementar la red neuronal. Entonces, voy a crear la función que hace la red neuronal, ¿cierto? La red neuronal quería recibir los pesos de la capa oculta 1, ¿cierto? Los pesos de capa oculta 2 y los pesos de la capa de salida. Por ahora pensemos en eso, ¿listo? ¿Vale? Vamos a zararnos. Y por ahora solo necesito como salida la salida. Válgase la redundancia. Por ahora eso es lo único que yo quiero. ¿Listo? Entonces, muchachos, adicional a eso, de los pesos que más debe recibir ella, ¿qué más nos falta? Tenemos los pesos y todo eso, pero ¿qué más nos falta? La entrada, ¿no? ¿Cómo la excitamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a excitar esa red neuronal? Pues necesitamos la entrada. Entonces, muchachos, vamos a utilizar este factorcito que se llama la tendencia. La tendencia básicamente es algo para asegurar que una entrada neta no sea cero. ¿Sí? Es lo que se busca básicamente. ¿Listo? Entonces, tenemos la tendencia de la capa oculta 1. Vamos a ponerlos como 1. La tendencia de la capa oculta 2, que es igual a 1, y la tendencia de la capa de salida, ¿cierto? Que es igual a 1. Entonces, muchachos, ¿qué viene? Entonces, entrada neta, ¿cierto? Entrada neta, capa oculta 1, ¿cierto? Voy a poner tendencia capa oculta 1 acá. Entonces, muchachos, ¿qué debe ser? Debe ser los pesos de la capa oculta 1 por la transpuesta de ¿quién? De la entrada. ¿Sí? Recuerden que es por la transpuesta de la entrada. Bien, y viene lo de sumar lo de la tendencia, pues que lo voy a copiar acá, la verdad, porque me da pereza. Entonces vamos a copiar estas dos, que no voy a volver a pegar eso. Entonces, muchachos, aquí que viene. A veces toca hacer las cosas más despacio. Entonces, la entrada neta de la capa oculta 1, pues ¿qué sería? Esa misma más la tendencia de la capa 1. ¿Sí me siguen? La tendencia, pues toca sumarle a cada entrada eso. Entonces ya tenemos la... Y finalmente tenemos la salida de la primera capa oculta. Salida de la capa oculta 1. ¿Qué sería? Básicamente aplicar la función de activación ¿a quién? A la entrada de la capa oculta. ¿Sí me siguen allí? Bien, muchachos, ahora ¿qué sigue acá? Como ven, esto me va a dar, esta salida de la capa oculta, ¿cierto? Aquí, esto me va a dar, vamos a ver qué clase de vector me da. Voy a probarla, ¿cierto? Vamos a ver, primero, es bueno probar, red neuronal. Creo que esto me da un vector, tengo que revisarlo. Bueno, vamos a ver con el caso de la capa 2. Entonces, muchachos, la entrada neta de la capa 2, la oculta 2, ¿de qué depende? De los pesos, ¿de quién? Pesos capa oculta 2 por la salida de capa oculta 1, ¿cierto? Vamos a ver si da transpuesta. Sí, transpuesta. Creo que allí hay un problema. Bueno, luego arreglo. Luego, la entrada de la capa oculta 1, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? ¿Le sumamos qué? ¿Qué le sumamos, muchachos? El término de tendencia, el famoso bias, ¿cierto? Le sumamos esa vaina. Ocultados, le dicen términos de tendencia, umbral, bueno, como quieran llamarlo. Entonces, muchachos, ¿y luego qué hacemos? Tenemos la salida de la capa oculta 2. ¿Sí me siguen allí? Salida capa oculta 2, ¿cierto? Y esto es por la entrada neta, ¿cierto? Bien, muchachos, luego aquí finalmente tenemos la última, que sería la capa de salida. Entonces la capa de salida, ¿cierto? Vamos a llamarlo entrada de la capa de salida. Entonces, la entrada de la capa de salida es igual a los pesos de la capa, ¿qué pesos? A los pesos de la capa de salida. ¿Sí me siguen allí? Por la salida de la capa 2. Luego pues aplicamos lo de la tendencia, ¿cierto? Con esta funcioncita que nos suma la tendencia de la capa de salida.
y tenemos la tendencia de la capa de salida. Es mejor hacer la red neuronal desde cero a veces, muchachos. Y finalmente, la salida, ¿cierto? Va a ser la función de activación por la entrada de la capa de salida. Bien, ahí ya armé la red neuronal. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, ¿cómo probamos? Entonces sería bueno primero probarla, ¿no? Entonces vamos a probar esta red neuronal. Entonces, vamos a ver pesos, capa 1, ¿cierto? La capa de oculta 1. ¿Cómo sería? ¿De qué tamaño es? Si ustedes observan, tiene 2 neuronas, ¿sí? Entonces serían 2 filas, ¿y cuántas entradas son? 3, porque estamos hablando de un XOR de 3. Estamos hablando de 3 entradas, ¿se acuerdan? Entonces, como tenemos 2 neuronas, son 2 filas y 3 columnas. Luego tenemos los pesos de la capa oculta 2. Entonces, los pesos de la capa oculta 2 tienen 2 neuronas, tienen 3 neuronas y 2, o sea, como 2 entradas, que son las salidas de la capa anterior. O sea, las salidas de la capa anterior, la entrada deja capa, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que aplicar allí, muchachos? Sería RAND, ¿cierto? ¿Cuántas neuronas se tienen? 3. ¿Y cuántas entradas hay? 2, ¿sí? Y finalmente, los pesos de la capa de salida, ¿cierto? Es, ¿cuántas neuronas tenemos en la capa de salida? Una nada más. Y tenemos 3 entradas, que son las 3 neuronas anteriores. ¿Listo? Entonces, voy a copiar el forcito de por acá y vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Voy a copiar este forcito de aquí, ¿cierto? ¿Vale? Vamos a copiar ese for y vamos a probarlo. Entonces, bueno, aquí está la entrada deseada. La entrada deseada pues es la misma, ¿cierto? Es el caso de la XOR. Vamos a copiarlo acá. Entonces, muchachos, es mejor coger esto por partecitas, ¿sí? Yo a veces también, o sea, yo soy de los que, yo no, por eso no sirvo para trabajar en empresa. Yo cuando veo un código que ya me estresa, yo prefiero hacerlo desde cero. ¿No les pasa lo mismo? Yo a veces, pero a veces toca entender código de otras personas. Y yo trato, muchachos, no sé si mi código les parece enredado o no, sean sinceros. Yo trato de ser como lo más... A veces fallo en los nombramientos, pero cambié este código. Ustedes vieron que el anterior código tenía capa, yo no sé qué. Yo ahorita me tomé el trabajo y le puse los nombres así más significativos. Pero no es que les ha parecido mi código. ¿Se entiende o no se entiende? Yo trato de que sea así porque yo a veces he visto desarrolladores de software y ellos no lo entienden nada, ni la mamá de ellos. Entonces, muchachos, entonces acá vamos a aplicar por los pesos. Vamos a probar esa red neuronal, que serían pesos, capa, sería pesos capa oculta 1, pesos capa oculta 2, ¿cierto? Que esos capa oculta 2, pesos capa de salida. ¿Y qué más entra allí? El patrón de entrada, que sería patrón y que es el patrón de entrada. Y eso únicamente tiene una salida, entonces sería salida obtenida. ¿Sí me siguen allí? Bien, como no, listo. Entonces, como tiene salida obtenida, voy aquí a ponerla, disp, salida obtenida. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos bien? ¿O no? Listo, vamos a probar esa red neuronal si funciona bien, ¿cierto? CLC sería backpropagation, ¿cómo se llama la que cree? Clase, ¿no? Tengo un carácter inválido. ¿Dónde? ¿Qué línea me dice? En la línea 53. Debe haber sido algún comentario que metí. 53. Ah, es este punto. ¿Sí lo ven? Ah, no, eso es un... ¿Qué es ese punto? Yo un punto aquí. ¿Ahí no hay un punto? Ah, no. ¿Qué habrá pasado? Estoy viendo cosas, ¿cierto? Bueno, volvamos a ejecutar eso. Me dice cerca de la línea 50, columna 93. Ah, la traspuesta, claro. Eso es una comilla. Vamos a probar, muchachos. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya ven que tiene salida? ¿Sí lo ven? Ya la red neuronal está funcionando. Lo primero, ¿sí? Muchachos, antes de backpropagation y cosas así, que funcione, ¿sí? Bien, muchachos, para el backpropagation, ¿qué vamos a necesitar para poderlo aplicar? Necesitamos la salida, necesitamos la entrada neta
de la capa oculta 1 necesitamos la entrada neta de la capa oculta 2. También necesitamos conocer de las salidas. ¿Qué más necesitamos saber para poder aplicar el algoritmo? La entrada neta de la capa de salida. De esa forma se retorna, ¿sí? Bien, ¿y qué más necesitamos? La salida de la capa oculta 1 y necesitamos la salida de la capa oculta 2, ¿cierto? Salida de la capa oculta 2. ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, muchachos? ¿Ya? Porque el otro, ya la salida de la capa de salida es la salida neta, ¿sí? Entonces, muchachos, yo voy a utilizar este mismo nombramiento de variables, ¿cierto? Para facilitarme la vida. Para facilitarme allí la vida. Entonces, bien, aquí está esto. Entonces, ahora sí, ya que probamos la red, ¿cierto? ¿Qué más nos falta hacer? Crear la función ¿de qué? El backpropagation, ¿cierto? Necesitamos función backpropagation. Ese es el algoritmo. El algoritmo que recibe un factor de entrenamiento y recibe no recibe eso, solo el factor de entrenamiento. ¿Y qué más necesito? La entrada y salida, ¿no? La entrada y la salida deseadas. Después para calcular el error. Entonces, entrada deseada y salida deseada. ¿Necesitamos algo más? Yo miro. Y el error permitido, ¿no? Como condición de parado. Aunque vieron que es error permitido, realmente aquí no es que ponga ni error permitido. ¿Listo? Estamos aquí. Entonces, muchachos, bien, entonces vamos a finalizar esta función. Voy a guardarme esto por acá, que ahorita lo voy a necesitar. Estas son las salidas de la otra. Voy a guardármelos allí, porque ahora lo vamos a necesitar. Entonces, muchachos, dígame. ¿En dónde? Factor de entrenamiento. No, eso no hay, gracias. Sí, eso sobra. Gracias. Entonces, solamente necesito el factor de entrenamiento del error permitido, la entrada deseada y salida deseada. Recuerden que con el de variable necesitamos los parámetros P y A. Dime. ¿En dónde? Salida capa oculta, déjame ver. Entrada neta. Esto sobra, ¿no? Salida capa ocultado. Yo aquí como lo puse. Salida capa oculta 1. Yo aquí creo que tengo un error. Vamos a ver. Tengo la salida. Entrada neta capa oculta 1. Entrada neta capa oculta 2. Entrada capa de salida. Entrada. Espérate a ver si estoy bien. Sí. Luego, salida capa oculta 1 y salida capa oculta. ¿No está quién? Sí, ahí me equivoqué. Salida, capa, ocultados. Claro, porque esas las necesitamos para el tema del error. Bien, muchachos. Entonces, ¿aquí qué viene? Parece que voy a tener que iniciar la próxima clase con esto. No pensé que fuera tan largo de explicar. Larguito de explicar. Pero bueno, ya creo que con esto ya queda claro. Entonces, muchachos, lo primero que hace el algoritmo es generar los pesos de forma aleatoria, ¿cierto? Pesos capa oculta 1, pesos capa oculta 2, peso oculta capa de salida. Dado de que, la verdad, yo prefiero modificar los pesos sobre la marcha, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear los elementos, o sea, antes de cualquier cosa, voy a crear los elementos. Este es el de backpropagation, ¿cierto? Entonces, antes que nada, muchachos, voy a generar los elementos, ¿cierto? Voy a generar los elementos de entrenamiento, ¿sí? Que es el 80% de esto. Ya si pido conjunto de validación y eso, pues ya tienen que hacerlo. Puede que en el parcial les pida este algoritmo o el de delta variable y que los comparen, ¿sí? Entonces tengan presente, deben tener todas esas implementaciones a la mano para facilitarse la vida. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer básicamente voy a terminar este pedazo aquí, voy a terminarlo con sencillamente la capa de salida. Y la otra clase, entonces termino y empezamos el ejercicio. No, realmente no pensé que me fuera a tomar tanto tiempo, la verdad.
igual a elementos. Vamos a iterar los elementos. Entonces, el patrón de entrada, ¿cierto? Es igual a elementos, perdón, es igual a entrada deseada, ¿cierto? En la posición y, ¿listo? Recuerden que como es un vector ya con varias columnas, es i, dos puntos para que seleccione toda la fila. ¿Estamos bien? Luego, patrón, salida, ¿cierto? Es igual a salida, ¿cómo lo llamé? Salida deseada, ¿cierto? Salida deseada, ¿cierto? En la posición y también, ¿cierto? Y dos puntos. Bueno, ya tengo la entrada y salida deseada. ¿Qué debo hacer ahora, muchachos? Debo invocar la red neuronal. Entonces la red neuronal es bastante fácil de invocar, ¿cierto? Pues sencillamente copio esto y ya. Era más fácil. Entonces voy a invocar la red neuronal. Entonces, básicamente voy a llamar la red neuronal. Entonces, salida, entrada, neta, capa oculta, entrada, neta, capa 2, red neuronal. Entonces le envío los pesos de la capa oculta 1, pesos capa oculta 2, ¿cierto? Peso salida y entrada. Pero no es entrada deseada, sino patrón de entrada. Porque es el patrón que le voy a enviar para entrenarla. ¿Sí? ¿Me siguen allí? ¿O no? O sea, ahí básicamente llamo la red neuronal, ¿cierto? Y la red neuronal y pues obtengo todos los datos que necesito, que son las salidas y las entradas de cada una de las capas y la salida general, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, vamos a calcular el tema del error de ese patrón. El error de ese patrón, como estamos en regla delta descendiente, sencillamente es la patrón de salida deseado menos la salida obtenida. ¿Estamos allí? Menos la salida obtenida. Bien, muchachos, ¿ahora qué sigue? Sigue la corrección de los pesos de entrada. Entonces, ahí voy a hacer ese backup, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si modifico los pesos allí? ¿Qué pasa si los modifico sobre la marcha? ¿Qué pasa si modifico los pesos sobre la marcha, muchachos? ¿Me siguen o no? O sea, yo no debo modificar los pesos mientras estoy haciendo el proceso de propagación del error, porque multiplicaría por el peso actualizado y se daña el algoritmo. Entonces, por eso hago un backup, ¿sí me siguen? Entonces, por eso hago este backup, que es esta de aquí, ¿sí? O sea, con esto garantizo que no se me dañe, ¿sí? Entonces, pesos capa oculta actual, ¿cierto? Es igual a pesos capa oculta salida, bueno, capa oculta 1, capa oculta 2, ¿cierto? Aunque mi intuición dice que no es necesario, pero tengo que revisar entonces. Pesos capa oculta 2 y pesos de la capa de salida, ¿cierto? Entonces, muchachos, ya calculé el error, ¿cierto? ¿Y qué sigue ahora? La actualización de los pesos de salida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se actualizan los pesos de la capa de salida? ¿Cierto? Vamos a actualizar los pesos. Aquí voy a enviar los actuales. Realmente esto no es necesario, ¿cierto? Porque es que yo vuelvo a llamar la red neuronal. Ah, no, muchachos, pero como yo multiplico por los pesos. Sí. ¿Sí ven que aquí multiplico por los pesos de la capa de salida? ¿Lo ven? Entonces sí es necesario. De hecho, muchachos, aquí hay un error. ¿Sí lo ven? ¿Ven el error? Muchachos, ¿ven el error que hay aquí? No se ve. Miren el problema. Yo aquí ¿qué actualizamos? ¿Qué actualicé aquí? ¿Qué actualicé aquí, muchachos? Los pesos de la capa de salida. Y miren que estoy usando acá. No deberían de ser los pesos de la capa de salida, sino los actuales. ¿Sí me siguen por qué? Porque es que actualicé el peso, ¿cierto? El error se calcula es con el peso que está actualmente, no el nuevo, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? Hay un error allí, ¿sí? Hay un error aquí. Vamos a encontrar errores por todas partes. Entonces, ya no me da ni pena. Entonces, muchachos, este es peso, el actual. ¿Sí me siguen por qué? Son los actuales.
¿Por qué son los actuales? Porque es que el error se propaga sin actualizarla. Los pesos se actualizan es después de calcular los errores, ¿sí? Si yo coloco el peso nuevo, ¿cierto? Estoy trabajando sobre el peso actualizado. Eso hace pues que se arruine el algoritmo. Por eso tal vez no está convergiendo como nosotros queramos. Este es peso, capa de salida actual. ¿Y cuál es el otro, muchachos? Los de abajo. Ah, no, esto es lo único que hay. Ah, sí. Ahora sí. Vamos a probar este Propagation XOR 3. Bueno, no hubo mucha diferencia, ¿no? Pero pasamos de 1.85 a 1.42, solo con este. Los otros deberían de mejorar bastante. Voy a hacer esa corrección entonces. Es que estos pesos de capa de salida actual son los que genera, ¿cierto? Aquí lo actualizo, ¿sí lo ves? No. Actualiza, por eso, actualiza los pesos de la capa de salida. Pero como el error depende de ese peso, cuando lo propagamos, entonces debe ser sobre los que tenemos actualmente. ¿Sí me sigues? Son los que tenemos actualmente. O sea, cuando usted propaga hacia atrás, ¿cierto? Lo que pasa es que yo estoy haciendo el procedimiento junto. Cuando usted propaga hacia atrás, aquí hay muchachos, si lo ven. Cuando yo propago el error hacia atrás, están conscientes que aquí hay un peso WX, ¿no? Yo multiplico ese error por este, pero este es el peso que actualmente yo tengo. Después de realizar este proceso de calcular estos errores, sí hago los delta W sub I. ¿Sí? Nada más que para digamos, conceptualmente, yo prefiero tenerlo, calculo error y actualizo. Pero ¿eso qué implica, muchachos? ¿Eso qué implica? Que debo tener como una especie de copia. ¿Sí me sigue? ¿Ya? Ese es el problema. Entonces aquí había un error. Es posible que las redes neuronales que vimos ahora mejoren aún mejor, mejoren su rendimiento. ¿Listo? Yo voy a hacer la pequeña corrección y lo subo. ¿Listo? Realmente, pues muchachos, estos pequeños errores no me preocupan, para serles francos, porque el concepto ya está, que es lo que me interesa. ¿Listo, muchachos? Entonces yo voy a actualizar esos archivos y para la próxima semana terminamos esta red neuronal. ¿En el parcial tampoco preocupan esos errores? En el parcial sí se preocupan de esos errores. No. Entonces, muchachos, digamos que por eso en el parcial ustedes tienen las implementaciones disponibles. O sea, por ejemplo, el parcial no va a ser en pareja, va a ser bien. Entonces, muchachos, básicamente es un problema. Digamos que si hay esos errores pequeños, pues obviamente, dado que yo también los he tenido, yo no le voy a rebajar por eso, pero la idea es evitarlos, ¿sí? Yo no le voy a rebajar por eso. Pero podrías perder tiempo en el análisis por un error de esos, ¿sí? Muchachos, lo que pasa es que como esto es puro código, yo no soy bueno, digamos, manteniendo consistencia en los códigos, ¿sí? Entonces, digamos que eso también es una debilidad mía. Pero bueno, muchachos, yo les subo entonces, básicamente es algo que deben tener presente, uno lo hace sobre el peso actual, por eso creé esa copia. Digamos que en medio de eso se me pasó colocarlo de esa manera. ¿Sí me siguen? Vale, muchachos. Entonces, pues ya, eso sería todo por hoy. La próxima clase entonces termino esta implementación y nos estaríamos viendo misma hora, mismo canal. Alrededor de media hora me gasto explicando esto y ya viene el ejercicio de la vida. ¿Listo? Bueno, muchachos, éxitos pues.